Buenas noches, doctor. ¿Me confirma si está en la sala? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Ok, empecemos. Muy buenas noches, estimados participantes. Soy Adira, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional Galenos. Les doy la bienvenida a Terapia Física y Rehabilitación en Escoliosis. Hoy contaremos con la ponencia del doctor Cristian. Para garantizar una exposición fluida, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la presentación, a menos que el doctor solicite su participación. Las dudas y consultas serán respondidas al final de la sesión. Para los participantes que soliciten la grabación de la clase, el material y certificado, les dejo mi número en el chat. Ahora les cedo la palabra al doctor Cristian para iniciar su ponencia. Adelante, doctor. Muy buenas noches, Yadira. Muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Público-Privado Galenos. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas. Soy su oficial retirado de la Marina de Guerra en Colombia, en la especialidad de sanidad. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología e imágenes diagnósticas. Cuento con diplomados y especializaciones en el área de medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, interrogo si el audio es bueno, por favor me confirmas. ¿Es adecuado el audio? Sí, doctor. Dale, perfecto, Yadira, gracias. Bien, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre terapia física y rehabilitación de escoliosis. Resulta que para poder abordar la escoliosis es necesario abordar primeramente la postura, teniendo en cuenta que la postura se ha definido como esa disposición relativa del cuerpo en cualquier momento determinado, siendo un conjunto de diferentes posiciones de las articulaciones en ese momento. La postura juega un papel trascendental en algunas malformaciones o en algunas desviaciones de la columna vertebral. Una buena postura va a tener en cuenta la alineación correcta de todas las partes del cuerpo, en la cual hay una máxima eficiencia fisiológica y biomecánica y mínimo gasto de energía. Entonces, bajo esta influencia de la gravedad, por el contrario, una mala postura va a ser esa alineación defectuosa de las partes del cuerpo, la cual a mediano y a largo plazo pues puede traer consigo una serie de consecuencias bastante graves, más allá de un dolor agudo o momentáneo. Tenemos la postura estática, entendida como aquella alineación corporal mantenida de todos los segmentos en una situación específica, ya sea de quietud, en decúbito, sedente o bípeda. Por otro lado, tenemos la postura dinámica. Esta va a ser la actitud corporal de los segmentos adoptados durante el movimiento, actividades cotidianas, ya sea caminar o correr. Diferencia puntual entre la estática y la dinámica es que la estática va a mantener una posición única y en la dinámica va a haber un movimiento. Dentro de la actitud postural, entonces decimos que ese conjunto de posturas que van a adoptar todas las articulaciones del cuerpo en un momento determinado. También la actitud postural puede relacionarse con el equilibrio muscular. Dentro de él, pues vamos a tener presente una serie de principios, como lo es la habilidad muscular o la separación, el acortamiento muscular o la unión, la valoración de las posiciones articulares, la cual nos va a indicar qué músculos se encuentran elongados y cuáles acortados, y el alineamiento incorrecto, el cual va a originar estrés, tensión muscular, articular, ligamentario y también óseo.
Dentro de la gravedad, ¿ya? En cuanto a la postura, la más usual suele ser el centro de gravedad en niños, ubicado en la D12, y en adultos en la S2. La línea de gravedad va a tener una intersección de esos planos corporales intermedios, ya sea a nivel sagital o a nivel coronal, y va a tener en cuenta entonces una línea plomada que va a representar esos ejes de referencia, esas cuerdas cuyo extremo va a sostener una plomada para que se mantenga vertical, sostenida en un punto fijo. Bueno, ¿qué tipo de factores pueden afectar la postura? Oído. Resulta que en ella tenemos las hereditarias, como lo es la talla, la raza y la física. Por otro lado, tenemos entonces las congénitas. Dentro de ellas vamos a hacer alusión a la enfermedad, la escoliosis congénita, la luxación congénita de cadera, entre otras. Y tenemos las adquiridas, las cuales se van tomando ya con esos hábitos posturales. Dentro de la evaluación de la postura bípeda, es decir, de pie, tenemos una serie de condiciones como lo es hacerlo en un lugar privado, en un lugar apropiado, contar con la mínima cantidad de ropas para poder ver la alineación de toda la columna, que sea un lugar con buena ventilación, un lugar con óptima iluminación, entre otros. Para hablar de la columna cervical, entonces, vamos a tener en cuenta, ¿no?, que esta tiene 7 fragmentos. Las dorsales, o también conocidas como torácicas, son 12, ya algunas pueden variar entre 11 a 13, contando algunas variedades, ya con las falsas. Tenemos las lumbares, que son 5, estas pueden variar entre 4 a 6. Tenemos la sacra, que son 5, estas pueden variar entre 4 a 6. Y tenemos las coxigias, que son de 3 a 5, concretamente. Vamos a definir la escoliosis como esa desviación lateral que va a asumir la columna vertebral asociada a la rotación de los cuerpos vertebrales. Esa desviación lateral debe tener una magnitud mínima, ya de por lo menos 10 grados. Puede tener una serie de diversas etiologías, siendo la escoliosis idiopática la más frecuente, con una presencia de por lo menos un 85%. A medida que esa enfermedad comienza a progresar, comienza a ser mucho más brusca, comienza a ser más intensa, las vértebras y las apófisis espinosas dentro del área de la curva mayor van a rotar hacia la concavidad de dicha curva. Dentro de esa clasificación, entonces vale la pena notar que por su localización pueden contar entre entre la columna cervical, es decir, entre C1 y C6, entre la cervicodorsal, que sería de la C7 a la D1, en las dorsales, que sería de D2 a D12, la dorsolumbar, que sería entre D12 y L1, y la lumbar, que sería entre el ápice, entre L2 y L4. Aquí en las siguientes imágenes podemos denotar entonces en dónde estaría concretamente la escoliosis. Si está netamente en el área dorsal o si por el contrario está hacia dorsolumbar, o finalmente si se encuentra en la espalda baja, conocida como la parte lumbar. Dentro de la clasificación, entonces decimos que de acuerdo a la etiología, vamos a clasificarla en no estructural. Ya dentro de ella se va a subclasificar en postural y compensatoria. Y tenemos la estructural, dentro de la cual pues vamos a clasificarla de manera neuromuscular, congénita e idiopática. Entonces,
Dentro de la idiopática, entonces tenemos la infantil, la juvenil y la de adolescentes. Resulta que en la infantil vas a contar entre 0 a 2 años. En la juvenil, de 3 a 9 años. Y finalmente, en la idiopática del adolescente, 10 años al final de la madurez esquelética. De acuerdo a la lateralidad, entonces vamos a clasificarlo: escoliosis izquierda o escoliosis derecha, dependiendo del lado en donde se vaya a dirigir la convexidad de la curva. Y por el número de curvas, también podemos clasificarla, bien sea en una escoliosis simple o en una escoliosis doble. De acuerdo a la clasificación, según la gravedad, entonces decimos que hay una leve de 10 a 20 grados centígrados de desviación. Tenemos una moderada de 20 a 40 grados de desviación. Tenemos una grave mayor a 40 grados de desviación. Tenemos la terminología donde vamos a tener presente ya sea esa curva primaria, secundaria, donde la curva primaria va a ser presencia cuando existe más de una curva lateral. Esa es la que presenta mayor grado de angulación y de rotación. Tenemos la curva secundaria, que es la que aparece por encima o por debajo de la curva primaria, con el fin de compensarla. Y finalmente tenemos entonces esa vértebra ápice, que va a ser la situada en el vértice de la curva. Dentro de la escoliosis idiopática, entonces hay causas que son no establecidas o multifactoriales. Tenemos que hacer un análisis previo de la clínica, de los antecedentes hereditarios congénitos del paciente, la herencia ligada al cromosoma X y una modificación de gen de fibrilina altamente en colágeno. Dentro de esa escoliosis idiopática infantil, entonces decimos que se va a desarrollar antes de los 3 años de edad. Es menor al 1% de las escoliosis idiopáticas. Generalmente se va a dar mucho más en hombres. Y el patrón torácico que tiene es una angulación hacia el lado izquierdo, una convexidad. Esas curvas torácicas derechas o mujer, pues va a tener un peor pronóstico y malformaciones asociadas a tortícolis, displasia de cadera, entre otros. Dentro de la escoliosis idiopática juvenil, entonces se va a dar entre 3 años y la pubertad, lo que vendrían siendo los 10 años de vida. Va a estar presente entre un 12 o un 21% de las escolosis idiopáticas. Es mucho más común verlas en mujeres y tiene una curva generalmente ubicada hacia el hemisferio derecho. Va a progresar entre un 70% de las curvas, principalmente en menores de 6 años, y o curvas mayores a 30 grados. Finalmente, tenemos entonces la escoliosis idiopática adolescente. Esto va a ser a partir de la pubertad, es decir, los 10 años de vida. Va a ser mucho más común apreciarlas en mujeres. Va a tener un fuerte dolor por discopatías y por artrosis prematura. Y va a tener 60 grados, aumentando la mortalidad 3 veces. Para el examen clínico, entonces, antes de poder establecer cuál va a ser la terapia más idónea y la manera de realizar ejercicios conservadores, pues vamos a tener en cuenta el examen clínico. Allí lo que vamos a analizar va a ser esa alineación de la columna desde C7 en la línea interglútea. Se puede realizar con una cuerda, con la veracidad de que pues, sea un implemento recto, ya para poder valorar esa desviación patológica que de una u otra manera pudo haber adquirido la columna. De allí nos vamos a fijar en los hombros desnivelados para saber si hay algún tipo de lateralidad o de angulación, asimetría en las escápulas, ya sea una más arriba que otra, curvatura en la columna,
caderas desniveladas, es decir, una más alta que otra, y ese dolor crónico de espalda. Dentro de esa valoración clínica, entonces podemos comenzar con un test de Adams y vamos a verificar esa columna vertebral, de tal manera que el paciente debe dirigirse a tocar la punta de los pies y nosotros vamos a analizar la columna a ver si hay algún tipo de deformidad causada por la escoliosis. Dentro de este proceso, pues también hay que analizar todo lo que son contracturas musculares o liquidez pélvica. Vamos a hacer una evaluación por ayudas diagnósticas, específicamente rayos X convencional, ya sea AP o lateral de pie. ¿Para qué? Para ver angulaciones, deformidades y anormalidades. Esto nos va a permitir entonces, sin duda alguna, poder valorar el tipo de deformidad vertebral, el número, la localización, la lateralidad de la curva, el valor angular de dicha curva, la rotación vertebral y la maduración esquelética. Dentro de este entonces nombramos el ángulo de Cobb. El ángulo de Cobb nos sirve para valorar el ángulo de la curva. Entonces vamos a tomar esa línea por el platillo superior de la vértebra límite superior y otra por el platillo inferior de la vértebra límite inferior. A partir de allí entonces vamos a procesar ese ángulo formado por las líneas perpendiculares, donde esta línea nos va a dar el valor angular de desviación que posee. Por otro lado, tenemos el test de Bengling. Allí se va a tomar una radiografía de inclinación lateral para poder determinar esa flexión y esa extensión de la columna y ver hasta qué punto se corrige positivamente cada curva. ¿Listo? Es decir, estas vendrían siendo rayos X de columna vertebral de modo dinámico para mirar la flexión y la extensión del cuerpo vertebral. Dentro de esta valoración tenemos el test de Reiser. Decimos entonces que de acuerdo al test de Reiser, pues vamos a valorar si no hay signos de osificación dentro de la cresta ilíaca. Vamos a verificar si por el contrario hay un 25% de osificación, un 50%, un 75% y un 100% de esa función epifisiaria uniforme en todo el arco, dando una maduración ósea de forma definitiva. Dentro de la rotación vertebral, entonces vamos a tener en cuenta los ambos pedículos simétricos, ¿no? Para tomar un grado cero. Vamos a tomar el pedículo convexo, desplazándolo del lado de la columna vertebral. Y finalmente, en un grado 2, pues vamos a hacer una rotación entre 1 y 3 para, a partir de allí, pues tomar el pedículo convexo en el centro de la columna vertebral y el pedículo convexo ha excedido la línea media, que puede llevar a un factor de un mal pronóstico. Entonces, en esclerosis idiopáticas infantiles, ver angulaciones superiores a 20 grados, eh, presentarse antes de los 2 años de vida, localización dorsal de la curva. En la esclerosis idiopática juvenil, que sea una angulación mayor a 30 grados, localización dorsal izquierda de la curva y cifosis dorsal menor o igual a 20 grados en el dorso plano. Finalmente, en la esclerosis idiopática del adolescente, dentro de esos factores de mal pronóstico, debe tener una angulación mayor a 30 grados, ausencia de menarquia y escoliosis con doble curva. ¿Qué tratamientos hay? Entonces, tenemos para la escoliosis idiopática todo lo que es observación, tratamientos ortopédicos y en el peor de los casos, la cirugía cuando excede los niveles de angulación. Dentro de esa escoliosis paralítica, entonces generalmente no van a responder a todo lo que son tratamientos ortopédicos, por lo que se va directamente al uso de intervenciones quirúrgicas
Y finalmente tenemos entonces esa escoliosis congénita, la cual no responde a ningún tratamiento ortopédico, por lo que también se va a tratar con ayuda de cirugía. Dentro del tratamiento de la curvatura, entonces podemos comenzar con vigilancia, curvas menores a 20 grados centígrados. Ya por otro lado nos vamos al uso del corsé, con curvaturas entre 20 a 50 grados centígrados. Y finalmente, cuando ya son mayores, son cirugías de curvas superiores a 50 grados. ¿Qué tratamiento funcional se puede usar? Entonces, dentro de esas medidas de corrección postural, se puede usar la kinesioterapia específica, donde nos va a ayudar a poder mejorar la flexibilidad de la columna, el estado muscular, la elongación de isquiotibiales, fortalecimiento de musculatura abdominal y paravertebral, y el control postural, así como la función respiratoria. Por otro lado, contamos entonces con tratamientos ortopédicos. Estos son indicaciones de pacientes en crecimiento de Reiser de 3 o menos, curvas de menos de 20 grados centígrados, de 30 o 40, ya donde tratamiento ortopédico pues puede ser una muy buena alternativa. Dentro de las contraindicaciones, un rechazo psicológico, crecimiento completo, lordosis torácica, curvas mayores a 50 grados. Dentro del tratamiento quirúrgico, entonces ya nos vamos a todas aquellas angulaciones mayores a 50 grados centígrados, curvas de más de 35 grados centígrados que no responden de forma positiva a tratamientos ortopédicos. Cuando va a alterar la función ya sea pulmonar y cardíaca, y en ese momento ideal al final de la maduración ósea en lo posible. Bien, para entonces traer a colación que estos son algunos de los equipos ya que generalmente se pueden usar como son corsés nocturnos, corsé Charleston, corsé el de Milwaukee, corsé de Chineao y el corsé Boston. Eso va a depender de quién, depende entonces de la valoración por especialista para saber bajo qué condiciones sería viable, ¿no? Tomar esta alternativa sin posteriormente pues pensar en causar alguna cirugía ya abierta, entre otras. Dentro de las conclusiones y criterios de derivación vamos a tener en cuenta pequeñas asimetrías ya que van a carecer de importancia, las desviaciones dolorosas, incluso con normalidad radiológica, las desviaciones de comienzo precoz, ya sea a modo infantil y juvenil, y las desviaciones superiores a 10 grados centígrados con potencial de progresión. Dentro del algoritmo de tratamiento de escoliosis, entonces nos vamos a curvas de más de 45 grados centígrados, tratamientos quirúrgicos, curvas inferiores a 45, entonces nos vamos al crecimiento de Reiser. Y allí lo que vamos a hacer en el peor de los casos, pues cuando no es positivo utilizar un corsé ortopédico, curvas mayores a 20 y 29, se debe tener en cuenta esa progresión de por lo menos 5 grados. Y el corsé ortopédico, ya, y en el no progresión, pues vamos a dejar el paciente bajo observación. Dentro del crecimiento completo de Reiser o más de 2 meses de menarquia, entonces se va a dejar en observación cada 4 o 6 meses hasta que vaya a madurar de manera completa. Bien. Para poder prevenir la progresión de la escoliosis leve y corregir la estabilidad de una grave, entonces debemos partir siempre de manera algorítmica, una buena observación, posteriormente basarnos de la conservación y finalmente de la cirugía.
Bien. Dentro de esa clasificación de escoliosis, entonces vamos a denotarla en idiopática, que es aquella que no se ha encontrado una causa real. Tenemos la neuromuscular asociada a enfermedades del sistema neuromuscular. Tenemos la escoliosis por malformación congénita. Esas vendrían siendo malformaciones congénitas dentro del área vertebral. Y finalmente tenemos la escoliosis sindrómica, asociada a todo lo que son síndromes, Freeman, Shayton, Marfan, Angelman, entre otros. Para una adecuada anamnesis, ya tenemos entonces que partir de sus antecedentes familiares, preguntar otro tipo de enfermedades, la edad de detección de la escoliosis, la fecha de la menarquia, la maduración sexual o los estadios de Teiner, la progresión o deformidad, la existencia del dolor y la percepción corporal del paciente y la familia. Para la exploración física, entonces, importante siempre tomar esas medidas para poder preservar la intimidad del paciente. Utilizar aquellos equipos, ¿ya?, de determinación seriada de la talla, lo cual va a ayudar a determinar el pico o empuje del puberal PEP. Tenemos la valoración de la huella plantar, tenemos la valoración neurológica, de la espalda visible, hombros y crestas ilíacas. Y finalmente, la inspección general con Pierre, menangiomas dentro de la línea media, penachos de pelo y manchas de café con leche. Dentro de esa bipedestación y de esa visión dorsal, entonces vamos a tener en cuenta, ya que los signos van a predecir una mejor presencia de escoliosis. Dentro de ellos va a ser la simetría de prominencia escapular, la desnivelación de la cintura escapular y la simetría de la cintura. Dentro de la visión superior, entonces nos vamos ya al signo de la plomada, ¿ya?, dentro de lo cual pues vamos a lograr coincidir dentro de la alineación de las cervicales y la línea interglútea. La terapia por ejercicio y la actividad deportiva juegan un papel trascendental dentro de los procesos de rehabilitación y de movimiento. Dentro de estos efectos beneficiosos sobre la flexibilidad y la movilidad de la columna vertebral, entonces, va a destacar un trabajo arduo en fuerza muscular, en función pulmonar, en capacidad aeróbica, en equilibrio y en propiocepción. Dentro de ese tratamiento funcional, entonces, vamos a tomar en cuenta ya todo lo que son las medidas de corrección y la kinesioterapia específica. Bien. Por otro lado, y no menos importante, entonces hay que tener muy presente siempre realizar una revisión previa al paciente en el momento de su egreso. Ya venir dispuestos con buena tolerancia, control radiológico, que vaya a verificar el grado de corrección. Rechazar el corsé si no se consigue este propósito, entre otros. Bien, finalmente, entonces, cabe destacar que esa línea de progresión pues, nos va a causar evidencias para poder predecir de manera fiable la evolución de cada paciente. El riesgo más elevado en el brote de crecimiento rápido y va a tener un pronóstico de escoliosis muy alto, ya que este tipo de pacientes en el gremio joven, niño, presentan un nivel de actividad física similar a la de los controles. Sin embargo, ese tratamiento, cuando va a estar indicado, ya sea de forma quirúrgica o ortopédica, va a proporcionar una buena calidad de vida comparado con todas aquellas. Bien, recordarles entonces que
La terapia de rehabilitación y el fisioterapeuta juega un papel trascendental dentro de ese proceso de retonamiento de actividades, donde va a ser el encargado de qué, de poder volver a incentivar ya la movilidad a través de distintos ejercicios. Para de esta manera, pues poder lograr efectos positivos en el paciente en el menor tiempo posible. Del profesional en salud se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Él es un ser humano temeroso, lleno de esperanza, que va a buscar alivio, ayuda y restablecimiento. Para el médico, como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente va a poder tener éxito en el campo de la salud. El verdadero se va a interesar en el prudente y en el fato, en el orgulloso y en el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Una persona que siempre va a trabajar en pro y para la gente. Muchas gracias. A continuación los voy a dejar con un video, ¿ya? Para poder apreciar cuál vendría siendo el papel del fisioterapeuta dentro del tratamiento de la escoliosis a través de algunos ejercicios. Muchas gracias. En breve pongo el video, muy amables. Hola, soy Eva Pedroche, fisioterapeuta de Fisiolution, y hoy estoy aquí para explicaros qué es la escoliosis y enseñaros 5 ejercicios para combatir las molestias que produce. La escoliosis es una desviación de la columna vertebral que podemos ver en un paciente que la padece. Si le miramos de espaldas veremos cómo su columna hace o una forma de S o una forma de C. Incluso podemos llegar a ver que tiene una cadera más alta que la otra o un hombro más alto que el otro. También esta escoliosis suele ir acompañada de dolores de espalda, de molestia, por esa descompensación que hay de un lado de la musculatura de la espalda y del otro. Por eso os vamos a enseñar unos ejercicios para reducir esas molestias y combatir las molestias que produce la escoliosis. En este vídeo nos vamos a centrar en la escoliosis en forma de S, que es la que se da con más frecuencia, ¿vale? Y en concreto, para explicar bien los ejercicios, vamos a explicar los ejercicios para una escoliosis de concavidad dorsal derecha y concavidad lumbar izquierda. Concavidad nos referimos a esta parte de aquí, ¿vale? Esta es la parte cóncava y esta es la parte convexa de la columna. Así que tienes que tener en cuenta que si las curvas de tu escoliosis están al revés, pues tendrás que hacer los ejercicios al contrario de lo que os vamos a explicar. Primer ejercicio. Vamos a empezar con el gato, ¿vale? Es un ejercicio para flexibilizar la columna, ¿vale? Antes de empezar a hacer ningún otro ejercicio. Nos vamos a colocar en posición de cuadrupedia, las manos siempre debajo de los hombros, a la altura de los hombros, las rodillas a la altura de las caderas. Vamos a empezar en una posición neutra de la espalda y cada vez que cojamos aire vamos a curvar la espalda hacia arriba metiendo la cabeza, y al soltar aire llevamos el pecho al suelo subiendo la cabeza por arriba. Volvemos a coger aire, curvando hacia arriba y soltamos aire, llevando la cabeza arriba y el pecho al suelo. Este ejercicio lo vamos a realizar 10 veces. Segundo ejercicio, corrección de la curvatura. Nos vamos a colocar igual, cuadrupedia,
vamos a empezar igual en una posición neutra, con las manos a la altura de los hombros, rodillas a la altura de las caderas. Y en este caso vamos a adelantar la pierna derecha para corregir nuestra curvatura lumbar y vamos a adelantar la mano derecha por delante de la izquierda, la cabeza acompaña este movimiento. ¿Vale? En esta posición nos vamos a mantener 30 segundos y lo vamos a hacer 3 veces, en 3 repeticiones. Tercer ejercicio, el Superman. Nos vamos a colocar igual que en los 2 ejercicios anteriores, a la pantorrilla, manitas debajo de los hombros, rodillas a la altura de las caderas y en este caso, para la escoliosis de la que vamos a hablar, vamos a estirar la pierna derecha, la del lado de la concavidad dorsal y el brazo contrario. ¿Vale? El ejercicio consiste en elongar todo lo que podamos la pierna y el brazo. ¿Vale? Aguantamos unos 3 segunditos y volvemos otra vez a la posición. Repetimos con la misma pierna y el mismo brazo. Volvemos otra vez a la posición, ¿vale? Y vamos a repetirlo 10 veces en 3 repeticiones, ¿vale? Acordaos que si la curvatura de vuestra escoliosis es al contrario, debéis hacerlo con la pierna y el brazo contrario. Cuarto ejercicio, corrección en sedestación, ¿vale? Para este ejercicio vamos a necesitar una pesa de 1 kilito, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, vamos a colocar para la curvatura de la que hablamos el pie izquierdo debajo del glúteo derecho, ¿vale? Nos vamos a colocar ahí, podemos apoyar la mano izquierda también sobre el suelo, sobre la camilla, ¿vale? Donde lo estemos haciendo. Vamos a levantar, vamos a coger la pesa con el brazo derecho y vamos a estirar hacia el techo todo lo que podamos. Vamos a mantener esta posición 30 segundos y lo vamos a repetir 3 veces. Y un apunte para este ejercicio, en el caso de que no podamos meter el pie debajo del glúteo, lo que vamos a hacer va a ser colocar una toallita para que esté la zona un poquito elevada, para corregir la columna lumbar. Lo mismo, nos apoyamos con la mano izquierda y estiramos con la mano derecha hacia arriba. Quinto ejercicio, postura de reposo. En este caso, para la curvatura que hemos estado hablando todo el rato hasta ahora, nos vamos a colocar tumbados sobre el lado izquierdo, ¿vale? Que es el lado de la convexidad dorsal. Nos vamos a colocar sobre una almohadita, la zona dorsal, lado izquierdo, brazo derecho estirado hacia arriba, estiramos la pierna de abajo y la de arriba se flexiona y cae sobre el suelo, ¿vale? Tiramos un poquito hacia abajo de la pierna que está estirada, intentamos elongar el brazo hacia arriba y pierna hacia abajo, ¿vale? Esta posición la podemos mantener 2-3 minutitos sin ningún problema, ¿vale? Y con esto habríamos terminado nuestra serie de ejercicios. Realizando estos ejercicios unos 5 días a la semana, vamos a ver cómo se van reduciendo esas molestias. Ojo, siempre lo tenéis que hacer sin dolor, ¿vale? Estos ejercicios, en el caso de que os produzca dolor, siempre debéis acudir al médico, a vuestro fisioterapeuta, para que os examine, ¿vale? Y siempre tenéis que tener en cuenta que si no tenéis claro qué tipo de escoliosis tenéis o dónde está el lado cóncavo o convexo de vuestra escoliosis, os animamos a venir a Fisiolution para haceros un examen de vuestra columna y poder adaptar los ejercicios a lo que necesitéis. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha Bueno, perfecto. Nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo el día de hoy. Tener en cuenta que antes de realizar cada uno de estos ejercicios, pues hay que tener claridad cuál va a ser el grado de escoliosis que se tiene para de esta forma no realizar algún tipo de movimiento adicional y crear algún tipo de fractura, ¿bien? Bien, no me queda nada más que agradecerles, deseándoles una excelente noche desde su país hermano, desde Colombia. Les envío un fuerte abrazo. Todo lo que es el material de apoyo y posteriormente las certificaciones van a ser entregadas por todo nuestro equipo logístico, ¿ya? Y si tienen de pronto algún tipo de duda, se pueden contactar de forma directa con ellos por los distintos medios de comunicación. Sin más que agregar y sin dudas ni inquietudes, me despido de ustedes deseándoles una excelente noche. Muchas gracias.